18. Vocación original al matrimonio. 13 de febrero del 80 al 17 de febrero del 80. La meditación siguiente presupone cuanto ya se sabe por los diversos análisis hechos hasta ahora. Estos brotan de la respuesta que dio Jesús a sus interlocutores en el Evangelio de San Mateo 19, versículos del 3 al 9 y de San Marcos 10, versículos del 1 al 12, que le habían presentado una cuestión sobre el matrimonio y sobre su indisolubilidad y la unidad, y el maestro les había recomendado considerar atentamente lo que era desde el principio. Y precisamente es por esto, en el ciclo de nuestras meditaciones hasta hoy, que hemos intentado reproducir de algún modo la realidad de la unión, o mejor, de la comunión de las personas vivida desde el principio por el hombre y por la mujer. A continuación, hemos tratado de penetrar en el contenido del conciso versículo 25 del Génesis 2, porque estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, sin avergonzarse de ello. Estas palabras hacen referencia al don de la inocencia originaria, revelando su carácter de manera, por así decir, sintética. La teología, basándose en esto, ha construido la imagen global de la inocencia y de la justicia originaria del hombre antes del pecado original, aplicando el método de la objetivación específico de la metafísica y de la antropología metafísica. En el presente análisis, tratamos más bien de tomar en consideración el aspecto de la subjetividad humana. Esta, por lo demás, parece encontrarse más cercana a los textos originarios, especialmente al segundo relato de la creación, y esto es, al yahivista. Independientemente de una cierta diversidad de interpretación, parece bastante claro que la experiencia del cuerpo, como podemos deducir de un texto arcaico del Génesis 2.23 y más aún del Génesis 2.25, indica un grado de espiritualización del hombre diverso del que habla el mismo texto después del pecado en el Génesis 3 y que nosotros conocemos por la experiencia del hombre histórico. Es una medida diversa de espiritualización que comporta otra composición de las fuerzas interiores del hombre mismo, como otra relación entre el cuerpo y el alma y otras proporciones internas entre la sensitividad, la espiritualidad, la afectividad, es decir, otro grado de sensibilidad interior hacia los dones del Espíritu Santo. Todo esto condiciona el estado de la inocencia originaria del hombre y a la vez lo determina, permitiéndonos también comprender el relato del Génesis. La teología y también el magisterio de la Iglesia han dado una forma propia a estas verdades fundamentales. Al emprender el análisis del principio según la dimensión de la teología del cuerpo, lo hacemos basándonos en las palabras de Cristo con las que Él mismo se refirió a ese principio. Cuando dijo: ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Mateo 19:4. Nos mandó y nos manda siempre a retornar a la profundidad del misterio de la creación, y lo hacemos teniendo plena conciencia del don de la inocencia originaria, propia del hombre antes del pecado original. Aunque una barrera insuperable nos aparta del que el hombre fue entonces como varón y mujer. Mediante el don de la gracia, unida al misterio de la creación y de lo que ambos fueron el uno para el otro como un don recíproco, aún así, sin embargo, intentamos comprender ese estado de inocencia originaria en conexión con el estado histórico del hombre después del pecado original, o status naturae, lapsae simulet redemptae. Y por medio de la categoría del a posteriori histórico, tratamos de llegar al sentido originario del cuerpo y de captar el vínculo existente entre él y la índole de la inocencia originaria en la experiencia del cuerpo. Como se hace notar de manera tan significativa en el relato del libro del Génesis, llegamos a la conclusión de que es importante y esencial precisar este vínculo no solo en relación con la prehistoria teológica, o así podemos decir del hombre, donde la convivencia del varón y la mujer estaba casi completamente penetrada por la gracia de la inocencia originaria, sino que también en la relación a su posibilidad de revelarnos las raíces permanentes del aspecto humano y sobre todo teológico del ethos, del cuerpo. El hombre entra en el mundo
y casi en la trama íntima de su porvenir y de su historia, con la conciencia del significado esponsalicio del propio cuerpo y de la propia masculinidad y femineidad. La inocencia originaria dice que ese significado está condicionado étnicamente y además que por su parte constituye el porvenir del ethos humano. Esto es muy importante para la teología del cuerpo, porque es la razón por la que debemos construir esta teología desde el principio, siguiendo cuidadosamente las indicaciones de las palabras de Cristo. Creador del modo particular, el uno al otro. En el misterio de la creación, el hombre y la mujer siempre han sido dados por el Creador, y como dije antes, de un modo particular el uno al otro. Y esto no solo en la dimensión de la primera pareja humana y de la primera comunión de las personas, sino en toda la perspectiva de la existencia del género humano y de la familia humana. El hecho fundamental de esta existencia del hombre en cada una de las etapas de su historia es que Dios los creó varón y mujer, efectivamente siempre los crea de este modo. Y siempre son así. La comprensión de los significados fundamentales encerrados en el misterio mismo de la creación, como el significado esponsalicio del cuerpo y de los condicionamientos fundamentales de este significado, es importante e indispensable para conocer quién es el hombre y quién debe ser, y por lo tanto cómo debería plasmar la propia actividad, y es cosa esencial e importante para el porvenir del ethos humano. El Génesis 2.24 constata que los dos, varón y mujer, han sido creados para el matrimonio. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Y de este modo se abre una gran perspectiva creadora que es precisamente la perspectiva de la existencia del hombre, que se renueva continuamente por medio de la procreación. Se podría decir de la autorreproducción. Esta perspectiva está profundamente arraigada en la conciencia humana, en el Génesis 2.23, y también en la conciencia particular del significado esponsalicio del cuerpo en el Génesis 2.25. El varón y la mujer, antes de convertirse en marido y mujer o marido y esposa, en concreto hablará de ello a continuación el Génesis 4.1, surgen del misterio de la creación ante todo como hermano y hermana en la misma humanidad y la comprensión del significado esponsalicio del cuerpo en su masculinidad y femineidad revela lo íntimo de su libertad, que es la libertad del don. De aquí arranca esa comunión de personas en la que ambos se encuentran y se dan recíprocamente en la plenitud de su subjetividad. Así ambos crecen como personas y sujetos y crecen recíprocamente el uno para el otro, incluso a través de su cuerpo y a través de esa desnudez libre de vergüenza. En esta comunión de personas está perfectamente asegurada toda la profundidad de la soledad originaria del hombre, del primero y de todos. Y al mismo tiempo, esta soledad viene a ser penetrada y ampliada de modo maravilloso por el don del otro. Si el hombre y la mujer dejan de ser recíprocamente un don desinteresado como lo eran el uno para el otro en el misterio de la creación, entonces se da cuenta de que están desnudos. Génesis 3. Y entonces va a nacer en sus corazones la vergüenza de esa desnudez que no habían sentido en el estado de la inocencia originaria. Así que volveremos todavía sobre este tema. Si quis non confitetur primum omninem Adam, cum mandatum Dei in paradiso fuiset transgressus stadium sanctitatem et justitiam in qua constitutus fuerat, amicie anathema sit. Concrident ses. Quinto capítulo, 1, 2, páginas 778 y 789. Protoparentes in status sanctitatis et justitiae constituti fuerunt status justitiae originalis, protoparentivus collatus erat gratitus et vere supernaturalis protoparentis constitutis sunt in statu naturae integrae, id est in mones conscupiscentia ignorantia doloret et morte. Singularique facilitate, quod vant dona integratis protoparentivus collata, erant gratuita et praeternaturalia. A tanqueri, Synopsis Theologiae Dogmaticae. Parisis 1943-24, páginas 534 a 549. Esto, estimados lectores,
o en este caso escuchantes, es precisamente la bibliografía de la cual el Papa Juan Pablo II se ha valido para esta sección de la lectura. Pero sin más, vamos a continuar con la lectura. Por eso les fue leído el latín tal cual como está en la bibliografía, porque son exactamente los libros de los que él tomó todas las frases y todas las sinapsis y todo el contenido para este capítulo 18. Y vamos a continuar en la subsiguiente con el capítulo 19.